Finalmente, como bonus extra, aquí te dejo un workflow que te permitirá automatizar de manera masiva y personalizada el envío de tus campañas de email marketing. Pero para eso, como requisito deberás tener tu datasets con los potenciales leads, como lo cargamos previamente. Aquí te enseñaré una forma adicional de poder conseguir los leads sin nuestro agente IA, pero claro, con información limitada como vamos a ver. Para eso, aquí en Google Maps, yo localizo la zona de los negocios que me interesa scrapear. Usaré esta herramienta, se llama Instant Data Scraper. Bien, lo puedes instalar como un plugin en tu navegador Google Chrome y asegúrate que en automático marque, en este caso, este componente o panel donde se enlistan todos los negocios. En mi caso ya lo está, y lo único que debo hacer es empezar a crawlear y automáticamente la herramienta comenzará a hacer drop down y empezará a scrapear los negocios como aquí se van listando. Dale un tiempo y aquí me dice la operación se detuvo. Me recomienda descargar para seguir crawleando. Con esta información para mí es suficiente. Voy a copiar todo y lo pego acá. Y así que cuando te das cuenta cómo se compensa tener a un agente IA con esta segunda forma, ya que como te darás cuenta hay mucha información útil pero otra que no, así que te tocará curar, limpiar y filtrar mejor este dataset para operar mejor nuestro workflow de automatización de email marketing. En la lista anterior voy a usar un pequeño dataset de prueba aquí. Bien, y ahora para eso vamos a testear el workflow. Vemos como cada nodo empieza a ejecutarse. Perfecto, todo marcha. Bien, y aquí tenemos un agente experto en copywriter y me ha distinguido de manera correcta el correo que necesito para luego reenviar y el cuerpo del correo. Bien, y aquí vemos que sigue cargando este nodo de Gmail donde tiene la configuración de enviar y esperar. Es el patrón Human in the Loop que no permitirá avanzar en este workflow a no ser que se tenga confirmación del humano. En este caso yo me lo envié a mi propio correo, como lo tengo aquí, y se trata de este. Bien, si yo tuviera alguna observación de feedback, pues lo copio, lo pego y agrego lo que necesite o edito. Luego confirmo mientras veo aquí en mi spreadsheet que efectivamente me trajo los campos que necesitaba. Mientras tanto, en la cadena de nodos de Gmail, una vez que he confirmado, se activó el nodo de enviar el mensaje. Aquí me lo envía a mí mismo, pero deberías tú reemplazarlo por el correo extraído y colocarlo aquí en hacia aquí. Y en este caso yo me lo envié a mí mismo para poder corroborar. Y aquí la gran ventaja de usar nodos de Gmail desde N8N es que aquí puedo insertar HTML. Y aquí con ayuda de algún modelo de lenguaje de inteligencia artificial como ChatGPT, te generas tu propio HTML y ahí dentro inserto el cuerpo del correo. De esta manera veo que efectivamente se trata, incluso viene ya con una etiqueta de envío confirmado, porque se trata de este nodo colocándole la etiqueta para poder distinguir este tipo de correos. Así que si lo abro, vemos que efectivamente tiene un diseño propuesta en HTML junto con el cuerpo y la última edición que le hice. Genial. Como último nodo tenemos actualizar en nuestra hoja de cálculo la columna de prospectado, como lo vemos acá. Perfecto. De esta manera tenemos un sistema de email marketing masivo y hiper personalizado funcional. Bien, aquí revisaremos el nodo de Perplexity, cómo lo configuramos. Es bastante igual a como lo tuvimos en el anterior workflow con el agente IA que scrapear. Tenemos esta API Perplexity. Aquí debes reemplazarlo por tu API token o API key, y aquí en el cuerpo JSON se mantiene bastante igual las instrucciones del sistema y del usuario, donde aquí en el sistema le pido que debe extraer y aquí en contenido o el usuario le doy las variables
para que pueda realizar la búsqueda. Mientras tanto, en nuestro nodo de LLM de Copywriter, aquí vemos que en este cuadro de texto le paso etiquetas con las variables para que tenga mejor contexto, luego el LLM para que pueda proceder con el resto del prompt. El prompt de sistema, como aquí tenemos, lo divido en dos pasos. El primero, básicamente le paso contexto a través de las variables de los nodos anteriores y con ello le pido que genere información clave usando tácticas de copywriting de manera breve. Y en el paso 2 le pido que use la plantilla que le dará al usuario para que reemplace allí, en este corchete, la información generada del paso 1. Y finalmente, en el prompt de usuario, es como si el usuario le dijera: usa esta plantilla, entre comillas, hola, y aquí la variable del negocio, el nombre del negocio, y luego todo lo demás es parte de la plantilla. Así estamos customizando mejor nuestro mensaje y no sea un mensaje estándar, sino más targeteado y personalizado. Por supuesto, vamos a usar un LLM, en este caso uno casi gratuito. Te pasaré seguramente en las instrucciones cómo puedes configurarlo rápidamente, es muy práctico. Y esta herramienta para estructurar o parsear las salidas del LLM lo necesitamos con estos valores: email y cuerpo del email. Y justo en la salida vemos que es lo que necesitamos para que podamos controlar mejor los nodos de Gmail. Y para que continúe con el completado de esta lista, necesitas tenerlo cerrado como un bucle, como lo tengo, hacia el nodo de loop, y así continuará con el resto de la lista. Bien, y para convertir este pipeline de marketing, de mensajería e email más resiliente, aquí he agregado un nodo que se encarga de filtrar aquellos contactos que no tengan un email. Por lo tanto, volverán de nuevo al bucle con el ítem que le corresponde. En este caso, estamos viendo cómo van ya 3 contactos que no tenían email, por eso regresaron, y acaba de ingresar uno que sí lo tiene, y por eso pasó al workflow de la cadena de los Gmail. Y en caso quieras ajustar la salida del idioma en el copywriter, en prompt de sistema, acá le especifico la salida, en este caso idioma español. Igualmente en el prompt de usuario, como ves, con esas líneas se genera la salida del idioma. Tal y como vemos en el envío de este correo, en el idioma deseado se mantiene la